Bueno, buenas tardes a todos. No sé si buenas tardes, como con qué hora es en los demás países, pero yo soy Marta Artigas, presidente de la Fundación ASIAPO, Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico. Hoy me es muy grato compartir esta charla y agradecer a Farmamondo y a su equipo. Consideramos importante la concientización de las nuevas terapias para los cánceres raros que se descubren actualmente en los diagnósticos genéticos. Bueno, les doy mi bienvenida y mi agradecimiento a todos por participar y nada más. Espero que todo esté bien. Genial. Bueno, muchas gracias. Acá en nombre de Farmamondo y dando las palabras de bienvenida de Marta, es un honor para mí presentar a Fernando Petracci. Fernando es médico oncólogo. Él trabaja en el hospital, en el sanatorio Alexander Fleming. También es presidente y miembro fundador, ¿no, Fernando, de LAPCA, la Asociación Latinoamericana de... disculpen que me está entrando una llamada, latinoamericana de cáncer de mama, y bueno, es miembro también docente del cuerpo médico del CIN Alexander Fleming. Así que bueno, Fernando, sí, te pediría que vos también te termines de presentar para contarles un poco tu trayectoria y cómo también me parece importante, ya que este seminario está desde México, porque tenemos países, se han anotado un montón de colegas desde México a Argentina, cómo surge la Asociación Latinoamericana. Bueno, primero de todo, buenas tardes y buenas noches, y gracias a Farmamundo y a la Fundación Asciapo por generar este momento. Bueno, creo que la mayoría me conocen, ya que hace varios años que estoy trabajando en Latinoamérica y buscando, como es, solucionar una necesidad insatisfecha a nivel regional. Creamos junto a Juan Carlos Amamé, que es un colega y amigo de Perú, la Asociación Latinoamericana de Cáncer de Mama, que es LAPCA, buscando integrar a todos los especialistas involucrados en el manejo multidisciplinario del cáncer de mama de todos los países. La verdad que ya llevamos 2 años que fundamos la asociación y estamos trabajando e integrando países que últimamente estaban fuera de toda el área académica, como puede ser Cuba, Venezuela, Honduras, Salvador. Y la verdad que, bueno, hemos crecido desde el punto de vista de estudios de investigación de real-world evidence. Entonces, estamos trabajando en estudios de real-world evidence con consensos de manejo de cáncer de mama temprano avanzado. Tenemos un molecular tumor board mensual para llegar a aquellos médicos que están que no tienen este escenario para discutir resultados genómicos y genéticos para la toma de decisiones. Y también nos hemos vinculado a la Universidad de Nuevo México para un proyecto ECO, que es también una plataforma en la cual cualquier médico de cualquier lado de Latinoamérica puede presentar un caso clínico y tener respuesta por expertos en el manejo de cáncer de mama. Así que bueno, venimos trabajando, la verdad que, y creciendo en forma exponencial. Genial, Fernando. Sí, creo que la Asociación Latinoamericana, como bien decís, es un lugar que se pueden encontrar los pares para ir intercambiando, porque bueno, como bien explicaba Marta al principio, surgen cánceres raros porque antes no se pensaban, porque no se descubrían, porque no había diagnóstico genético. Entonces, es importante, que creo que tenemos esta oportunidad de ver la actualización al diagnóstico genético y de esta manera ir evaluando las diferentes evoluciones del diagnóstico genético y también las nuevas terapias para estos cánceres raros. Así que creo que agradezco también a CIAPO y a Fernando y su asociación, porque de esta manera los colegas van a poder acceder a nuevas terapias, los pacientes, las familias, y acceder también a test diagnósticos que van a dar una expectativa. Así que bueno, ya no sé si queremos ir empezando, porque arrancamos. Bien, la idea de este webinar titulado Actualización del diagnóstico genético y terapéutico en cáncer de mama es
tratar de cubrir distintos tópicos, como son los mecanismos de resistencia endocrina. Específicamente vamos a hablar de cáncer de mama, receptor no positivo, HER2 negativo, cómo testeamos ESR1, que son las mutaciones más frecuentes, dinámicas, por decirlo de alguna manera, cuáles son las nuevas estrategias de reversión de esta resistencia, específicamente hablando de SERS y otras nuevas terapias endocrinas, el rol del ancestral, cuál es el perfil de paciente ideal para indicar el ancestral, y finalmente cuáles son los algoritmos de tratamiento específicamente basados en biomarcadores. Y hacia el final vamos a dejar abierto para que puedan hacer preguntas, comentarios y responder cualquiera de las preguntas. Claramente, antiguamente teníamos solamente los SERMs, como es el tamoxifeno, y los SERT, como es el fulvestrant, y hasta hace muy poco tiempo manejamos esas dos estrategias de tratamiento de bloqueo hormonal. Hoy tenemos 3 herramientas más o 4 herramientas más, como son los PROTAC, los TERAN, los CERCA y una amplia familia de SERT que de a poquito van recibiendo aprobación en distintos escenarios de enfermedad temprana y avanzada. ¿Cuál es la ventaja de todas estas nuevas drogas? Primero, que son mucho más potentes que el tamoxifeno y el fulvestrant, tienen cierta actividad dirigida a aquellos pacientes que tienen mutación de SR1. La mayor ventaja, se administran por vía oral, versus el clásico fulvestrant que se administra por inyección intramuscular y genera que los pacientes estén atados al hospital de día. Y son altamente efectivos en pacientes que ya recibieron inhibidores de CDK, que actualmente es una bastante desolador para los pacientes por la corta sobrevida de prevención. Entonces, si tenemos que explicar cuáles son los mecanismos de cada uno de estos, claramente los SERDs, como es el tamoxifeno, y los SERD, con D al final, como es el ancestral y el fulvestrant, ambos comparten el hecho de que compiten con el estradiol en la unión del receptor estrogénico, y la gran diferencia es que tanto el fulvestrant como el ancestral generan degradación del receptor de estrógeno. Hay una gran familia de distintas empresas farmacéuticas, desde el ancestral, que vamos a hablar actualmente, camisestrant, emicestrant, tirestrant y amsenestran. Algunos de ellos han quedado en el camino por no demostrar beneficio, y otros están en los cuales también trabajo como soy investigador. Después voy a hacer referencia a varios de los estudios de adyuvancia. Los PROTAC, ¿qué particularidad tienen? Que son drogas que se reciclan, esto es, generan una ubiquitinación, esto es, marcan al complejo receptor estrógeno con la ligasa E3 y generan que esto se degrade a través de los proteosomas, y los SERAN, que actúan, como vamos a ver en el siguiente slide, directamente generando una degradación de los factores correguladores del receptor estrógeno. Es así que no son drogas puras. ¿Qué significa esto? Los SERMs, como es el tamoxifeno, es un competidor del receptor estrógeno. El SERM compite con el receptor estrógeno, pero genera su degradación. Los PROTAC son similares a los SERM, pero actúan a nivel del complejo estradiol receptor estrógeno. Los TERAN directamente actúan a nivel de la transcripción, y los CERCA actúan a nivel de con una unión covalente antagonista sobre el residuo de cisteína del receptor estrogénico, inactivando la transcripción de aquellos que no saben, más o menos el receptor estrógeno regula casi 3.000 genes, o sea, más y ya menos, para la división celular, diferenciación, etc. Claramente los SERDs no son todos iguales en su estructura, por eso varía su potencia, como podemos ver acá. El girestrán es el más potente versus el ancestral. La cuestión que el ancestral, como vemos en el siguiente slide, tiene principalmente una acción como SERM y como SER. Esto es, compite con el receptor, pero a su vez es dependiente de la concentración del ancestral. A lo largo de la charla van a ver que nosotros tenemos que tener en cuenta dos cosas: cómo se comporta la vía de activación del receptor estrogénico, por un lado, y hoy en día sabemos, todos están al tanto, que la primera línea estándar de un paciente con cáncer de mama receptor estrogénico positivo es ofrecerle un inhibidor de quinasa dependiente de ciclina 4/6 más hormonoterapia. Ese es el estándar. Y vamos a ver que el perfil de paciente es aquel que activa, genera mutaciones a nivel del receptor estrogénico, y por otro lado
presenta beneficio al inhibidor FDK. Pero hay una selección natural a lo largo del tiempo para que el paciente sea candidato a ser tratado con el azacitidina. Y vamos a ver que las mutaciones, algunas son dinámicas y otras son estáticas. Por eso, hacia el final de la charla, una de las conclusiones, se van a dar cuenta que tenemos que tratar de hacer biopsia líquida para la identificación de SR1 por las discrepancias que hay entre el tejido tumoral y la biopsia líquida, ya que es una mutación dinámica, a diferencia de PI3K, región de retinoblastoma y otras mutaciones. Esto es grosamente lo que le pasa a un paciente con cáncer de mama metastásico inicia tratamiento con inhibidor CDK y a lo largo del tiempo los pacientes pueden ser resistentes de nuevo. Esto es un 10 a 15%, son pacientes que lamentablemente desde el punto de vista pronóstico les va muy mal, son pacientes que rápidamente van a iniciar quimioterapia o otras estrategias de tratamiento como anticuerpos de droga conjugado. Va a haber un 80% de pacientes que van a desarrollar resistencia a lo largo del tiempo y esa resistencia puede ser temprana, entre los 3 a 6 meses o de los 6 meses en adelante. Aquellos pacientes que sobrepasan los 3 años bajo tratamiento de inhibidores FDK son denominados los largos respondedores y la situación actual es esta. Nosotros no podemos francamente identificar qué paciente va a ser resistente de nuevo, a pesar de que tenemos múltiples mutaciones que caracterizan a estos pacientes. Hay un subgrupo de pacientes que van a ir desarrollando mutaciones a lo largo del tiempo y van a generar esa resistencia secundaria, y tampoco podemos de inicio identificar a aquellos pacientes que van a ser largos respondedores. Esto es identificarlos desde el punto de vista molecular, pero desde el punto de vista clínico, yo sé que un paciente con enfermedad visceral tiende a tener un más corto beneficio con inhibidor CDK y un paciente que tiene enfermedad ósea exclusiva va a vivir mucho más tiempo y se va a beneficiar mucho más tiempo con inhibidor CDK. Es así que si uno ve la cantidad de estudios y la cantidad de mutaciones que se identifican, tenemos toda la vía de PI3K, KT, mTOR y pérdida de epitel, mutación de gen de HER2, las vías de factor de crecimiento insulinosil, las vías de amplificación de receptores de crecimiento fibroblástico. Pero la generación de mutaciones a nivel de SR1 es una de las características, junto con la hiperactividad de PI3K, KT y mTOR, que desarrollan una resistencia secundaria. Por eso, los pacientes que el estudio EMERALD, que vamos a desglosar después, se ven representados principalmente por esta mutación. ¿Cuáles son las mutaciones más frecuentes? Entonces, de todos los genes relacionados a resistencia hormonal, el más dinámico de todos es el receptor estrógeno. El gen que codifica para el receptor estrógeno, siendo que este receptor estrógeno tiene una actividad independiente de la unión al estradiol, ¿no? Entonces, claramente, podemos ver en otros slides, es muy infrecuente que un paciente con un cáncer de mama primario pueda ser sometido a cirugía, tenga mutación de nuevo del tumor primario. O tenga una mutación cuando recae después de 5 años de tratamiento de tamoxifeno y 5 años más libre de tratamiento hormonal. Claramente, la aparición de mutación de SR1 está relacionada a la presión terapéutica. Presión terapéutica, ¿con qué drogas? Con inhibidores de aromatasa, en segundo lugar con inhibidores de FDK y en tercer lugar con fulvestrant. Y las mutaciones se generan principalmente, como podemos ver acá, desplegado el gen, se generan mayoritariamente en la zona de unión al ligando, el dominio de unión al ligando, que principalmente va a actuar sobre el factor de activación de los factores transcripcionales a nivel nuclear. ¿Cuál es la incidencia? Fíjense, Estudio Bolero 2, Fershi, Paloma 3 y Sofía, es claro que son pacientes hormonoresistentes. Por eso podemos ver que en pacientes hormonoresistentes tratados con fulvestrant, la incidencia de mutación de SR1 es alta, 25 al 40%. En aquellos pacientes, como el estudio Monalisa 2 de letrozol y ribociclib en primera línea, que eran pacientes hormonosensibles, la incidencia de mutación de SR1 es baja, rondando el 4%. Claramente, esto se reproduce en absolutamente todos los estudios. En los viejos estudios de bloqueo hormonal o bloqueo hormonal más inhibidores de mTOR y en los nuevos estudios con inhibidores de CDK. La mutación de SR1 es el factor que le confiere peor pronóstico a cualquier tipo de tratamiento. Entonces, y podemos saber también que si esta mutación de SR1 se acompaña de mutación de PI3K, el pronóstico es peor y
la utilidad y la efectividad de los tratamientos, o la eficacia de los tratamientos, mejor dicho, es menor. Pero bueno, como decimos que es algo dinámico, hay varios estudios, hay 2 estudios, el PADA-1 y el SERENA-2, un fase 2 y un fase 3 respectivamente, que están diseñados específicamente, obvio que hace que la terapéutica sea, que son diseños de estudios costosos, porque cada 2 a 3 ciclos o cada 3 meses uno tiene que hacer una medición a través de ctDNA de aparición de mutación de SR1. Son 2 estudios que están diseñados para aquellos pacientes que en su primer testeo de ctDNA no presentan mutación basal de SR1 y se los va siguiendo. Al momento que desarrolla la mutación de SR1 bajo presión terapéutica con el inhibidor de aromatasa, se hace un switch a fulvestrant, en el caso del SERENA-6, a camizestrant, manteniendo el inhibidor de CDK. El estudio PADA-1 dio positivo en su endpoint primario, en el cual hacer el switch fulvestrant cuando el paciente venía siendo tratado con inhibidor de aromatasa y manteniendo el palbociclib, logró un mayor tiempo de probabilidad libre de progresión en aquellos pacientes que no tenían progresión clínica por imagen. Esto permitió el diseño del estudio SERENA-6 con camizestrant más inhibidor de CDK. Así que veremos en el futuro este resultado. Claramente, esto lo venía conversando previamente. Aproximadamente 30-40% de los pacientes van a tener mutación de SR1, principalmente cuando nosotros testeemos el SR1 en biopsia líquida, en su efecto en biopsia tisular, esos pacientes que vayan a iniciar una segunda línea o vayan a iniciar una tercera línea. Como decíamos, en el tumor primario, ante una primera recaída, es muy importante encontrar mutaciones SR1 y la pregunta es si vale la pena testearlo en ese momento. Fíjense las discrepancias entre pacientes con cáncer de mama metastásico en segunda línea o en tercera línea, entre biopsia tisular o biopsia líquida. El rédito de realizar biopsia líquida supera el 50%. Le hace 1 de cada 2 pacientes que nosotros testemos va a tener mutación de SR1. Por eso lo hace sumamente importante, es menos invasiva que rescatar un tejido viejo, y desde ya la recomendación es no utilizar el tejido guardado por el patólogo del tumor primario. Estos son datos que vamos a ver después, pero es un análisis del estudio Emerald, en el cual se ve que primero que los SERENA funcionan independientemente del tipo de mutación o independientemente del perfil de pacientes. Después si tienen metástasis óseas o si tienen metástasis viscerales, si es HER2-low, si tiene mutación concurrente de SR1 más mutación de P53, o si tiene concurrentemente mutación de SR1 y PI3K. Recuerden que la mutación de PI3K también ronda el 30-45% de los pacientes. Pero tener mutación de PI3K más mutación de SR1, más allá de que el fulvestrant funciona respecto a hormonoterapia clásica, oxalistrana y fulvestrant, el pronóstico de los pacientes es peor. Per se, la mutación de PI3K otorga un peor pronóstico de los pacientes metastásicos. ¿Por qué decimos que es algo que la mutación de SR1 es dinámica y que depende de la presión terapéutica con inhibidores de aromatasa, fulvestrant e inhibidores de CDK? En este estudio de vida real se puede ver que en el primer cuadro, en amarillos celestes y verde, se ve que a mayor exposición al inhibidor de CDK, pues 6 meses, 1 año o más de 1 año, mayor chance de identificar mutación de SR1 y también mutación de retinoblastoma. Hoy en día la mutación de retinoblastoma solamente es un factor pronóstico, también es un factor predictivo que oriente en un tratamiento específico. Esto es lo que sucede en el global de los pacientes. Siempre uno que ve las curvas de un estudio de investigación tiene que ver cómo se comportan los grupos de pacientes que progresan rápidamente a la primera tomografía de control y cómo identificamos a aquellos Fernando, pacientes. discúlpame un minuto. Yo estoy buscando, porque me dicen que hay bastante eco, yo estoy buscando que no hay nadie con el micrófono abierto, pero no sé si es justo cambiaste, por eso te decía, quizás te acerques un poco a la compu, porque me están diciendo varios. ¿Se escucha abajo? ¿Se escucha mejor ahora? Hola. ¿Me escuchás? Hola, Sí, Clarice, ¿me escuchás? Sí, te escuchamos, ahora mejor. Ahí subí el micrófono.
Cualquier cosa escribe por el chat que lo tengo abierto de WhatsApp. Genial. Bien, entonces, siempre uno evalúa un estudio de investigación, tenemos que ver cómo es el comportamiento de los pacientes en las distintas etapas del tratamiento. Actualmente tenemos este grupo de pacientes que son de mal pronóstico, los cuales tienen una rápida progresión, independientemente de la rama de tratamiento, y un subgrupo de pacientes que habitualmente son largos sobrevivientes o largos respondedores. Molecularmente, daría la impresión de que este subgrupo de pacientes son aquellos que tienen amplificación de MYC, mutaciones de gen de neuroferomatosis, mutación o pérdida de retinoblastoma, mutación concurrente de PI3K o amplificación de AKT o mutaciones de HER2. Y que aquellos pacientes largos respondedores son aquellos que tienen mutaciones puntuales a nivel de SR1 o alteraciones de los correguladores de receptores estrogénicos. Esto es lo que nos cuesta hoy en día identificar en la práctica diaria. ¿Cómo los testeamos y con qué técnica? Puede ser un testeo corto, rápido, que fue a través de PCR, ampliamente conocido, PCR que se puede hacer en forma digital o en real time. Ventajas y desventajas, claramente rápido, bajo costo, y busca mutaciones predefinidas o mutaciones hotspot, que es lo típico del gen del SR1, deja fuera cualquier tipo de mutación rara o infrecuente, y claramente deja... Sí. Me dicen que, discúlpame, ¿no? Yo estoy tomando que puede ser que tengas mala la señal y que se frisa tu imagen y quizás se escucha por eso mal. Quizá todos queremos ver, pero si bajas un poco la cámara, quizá se escuche. Me están pidiendo eso, Fernando. Discúlpame. Están algunos. No, está bien. Es para que se pueda escuchar bien. Muchas gracias, Fernando. Bueno, entonces decíamos que la forma de testear cualquier tipo de mutación es a través de la identificación de mutaciones puntuales, a través de PCR, que es lo que desde el punto de vista es más barato y de rápido acceso, obvio que deja fuera muchas otras mutaciones o alteraciones cromosómicas, y al NGS, que ya es una secuenciación, que vamos a ver en el próximo slide, más compleja, que muchas veces nos aporta información extra que desde el punto de vista para la toma de decisiones, a nosotros en la práctica diaria muchas veces es información sobrante que para la toma de decisiones para pacientes nos excede. Obvio que el costo es mayor y muy probablemente con el resultado del NGS nos vemos obligados a tener el apoyo de un molecular tumor board, independientemente si utilizamos PCR para mutaciones puntuales. Esto lo podemos ver representado en este gráfico. Nosotros podemos utilizar FISH o secuenciación de un gen solo, o a través de la secuenciación a través de PCR de un gen, buscando como por ejemplo 11 mutaciones de PI3K o las 5 o 6 mutaciones más clásicas de SR1. Desde el punto de vista, esto es algo de tumor específico, que nosotros podemos tomar la decisión en consultorio, versus si utilizamos NGS, ahí tenemos que tener el apoyo de molecular tumor board presencial dentro de la institución o en forma virtual, como es una de las actividades que realizamos a través de la Asociación Latinoamericana de Cáncer de Mama, ofrecer a aquellas personas que no tienen el nivel de complejidad a nivel de la institución. Otro punto es utilizar secuenciación completa de genética completa o genómica completa, que hoy en día claramente incrementa el costo, es más, tiene un rol mucho más de investigación, no es para todo tipo de tumores, y claramente hoy en día queda pendiente la utilidad clínica, o sea, una secuenciación genómica o exómica completa. En términos generales, si nosotros hacemos una secuenciación por NGS, haríamos un 30% de identificación de mutaciones accionables versus hacer un testeo tumor específico con PCR. Que disponemos en los distintos países. Yo acá muestro cuáles son las plataformas comercializadas en Argentina. En Argentina tenemos Foundation Ground, en biopsia líquida, en biopsia sólida, Asociación Sagarro 360, tenemos Caris, su beneficio está en el hecho de que testea ADN, ARN y también proteínas, y recientemente el acceso a TCO 500, que es uno de los testeos de Illumina en biopsia líquida y en biopsia sólida.
Hay algunos otros modelos a nivel regional, como puede ser Alpha Liquid y Alpha Solid en Centroamérica. Este es uno de los modelos que utilizamos en Argentina, a través de Laboratorio Genomics, que es el que testea biopsia líquida específicamente para ESR1. Este es un caso de la vida real de algunas semanas atrás, en el cual se testeó paciente que había progresado a ribociclib y letrozol. Se pidió el testeo de ESR1 para darse la candidata a utilizar el Acestran y caso en el 50-60% de pacientes que no tienen mutación. ¿Cuándo es importante? Entonces, ¿con qué lo testeamos? PCR o NGS. ¿Cuándo lo testeamos? ¿Y con qué lo testeamos? ¿Hacemos biopsia líquida o biopsia sólida? Entonces, la importancia de realizar biopsia líquida es cuando la realizamos. Lo ideal es, uno tiene en cuenta que se libera más ADN a la sangre cuanto mayor volumen de enfermedad metastásica se encuentra el paciente, principalmente cuando mayor volumen de enfermedad visceral tenga el paciente y cuanto mayor volumen cuando mayor número de órganos tenga afectado el paciente. Y claramente lo que tenemos que evitar son los llamados falsos negativos. Esta es una curva de inicio, un paciente que está con recaída de enfermedad. El paciente responde al tratamiento, entonces va a tener menos liberación de ADN tumoral circulante y el paciente después va a entrar en una etapa de enfermedad estable. Lo que hay que evitar es testear acá. Testear tempranamente antes de la progresión, porque yo tengo posibilidad de no encontrar la mutación o tener bajo rédito de la biopsia líquida. Entonces, los momentos ideales son al momento de la progresión o la recaída, no solamente para SR1, y no en el momento que el paciente esté en respuesta o en enfermedad estable. Eso es algo primordial, ¿tá? Para no gastar recursos. ¿Qué nos dicen las guías? Era otro de los puntos que habíamos puesto en el outline de la charla. Claramente, tanto las guías europeas y americanas, ASCO y NCCN, recomiendan testear. ¿Qué recomiendan testear? Principalmente biopsia líquida. ¿Cuándo lo recomiendan testear? Al momento de la progresión, principalmente posterior a la progresión de inhibidores CDK. No recomiendan, por ejemplo, las guías de NCCN, testear en el tumor primario. Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de recursos porque la posibilidad de encontrar mutación de SR1 es casi inexistente. Entonces hay un marco para indicar todo esto. ¿Cuáles son los targets hoy en día? Los targets son estas cinco mutaciones. Mutación de PI3K, hay 11 mutaciones dentro del gen, que son las clásicas, testeadas por NGS o testeadas por FeraScreen. AKT que puede tener mutaciones puntuales su amplificación, con un 5%. Hay una activación de PTEN, que lo podemos hacer a través de PCR o incluso por inmunohistoquímica. Mutaciones germinales de BRCA1 y BRCA2, también 5-12% de los pacientes. Y de todos estos, la mutación dinámica de SR1 que aparece en 30, 40, en algunos casos en 50% de los pacientes. Para todas estas mutaciones tenemos drogas específicas. El Acestran, aprobado en Estados Unidos y sabemos de él acceso con uso compasivo en Latinoamérica. Alpelisib y Inavolisib. Alpelisib aprobado en casi toda Latinoamérica y Inavolisib aprobado en Estados Unidos. Olaparib y Talazoparib como inhibidores PARP, también aprobados en la mayoría de los pacientes de Latinoamérica. Y Capivasertib, que se está introduciendo en combinación con fulvestrant en segunda o tercera línea en varios países de Latinoamérica. Hoy en día Costa Rica, Panamá y recientemente México tiene la aprobación de CAP. ¿Cuál sería una situación ideal? Y una situación ideal sería o testear todo a la progresión del inhibidor de CDK con NGS, esto es buscar alteraciones de PI3K, KT, PTEN, BRCA y SR1, ante una situación de acceso ilimitado, muy probablemente y teniendo en cuenta acceso al los biomarcadores y acceso a las drogas, ¿no? Ya sabemos que Inavolisib va acá, en primera línea, en pacientes hormonoresistentes con mutación de PI3K, entonces el gol estándar sería testear todo esto antes de que el paciente entre en la primera línea y dejar el testeo aislado de mutación de SR1 al momento que el paciente progresa al inhibidor de CDK. Pero si no, lo ideal sería testear todo en este momento, antes de que el paciente inicie la segunda línea. No cuando el paciente esté en respuesta, no cuando el paciente esté en enfermedad estable. No hay que pecar por ansiosos. Volviendo, metiéndonos específicamente en las diferencias de los
de los nuevos bloqueantes hormonales. ¿Cuál es la particularidad de la Acestran? Que la Acestran, a diferencia del resto de los, se sabe que es un SERP, pero no tiene tanta potencia inhibitoria en cultivos celulares como camisestrán, giredestrán, imlunestrán, tiene la particularidad que actúa como SERP y como SERP. Y su capacidad de degradación del receptor estrogénico depende de la dosis. Estudios hay un montón, acordarse los nombres es muy difícil, pero sepan que todos los inhibidores de CDK de las distintas empresas se están testeando en pacientes politratados, en pacientes post-inhibidores de CDK, en primera línea junto a inhibidores de CDK, en adjuvancia, los cuales tengo la oportunidad de participar en los estudios Cambrian, Lidera y EMBER 2, EMBER 4, como soy investigador, y incluso migrar a la adjuvancia y ver en el escenario de preparatorio cómo funcionan solos y combinados. Vamos a hablar específicamente de las Acestran. Las Acestran se encuentra testeado en adjuvancia en el estudio LIPS y Premier, en adjuvancia en el estudio TRIP, ctDNA y Search ctDNA y Elegant. Vamos a focalizarnos exclusivamente en los resultados del estudio pivotal, que es el Emerald, que permitió la aprobación de las Acestran, y algunos datos de Reago Levins, que siempre es ideal mostrar los datos complementarios de la vida real y cómo funciona esta droga en la vida real y en un escenario distinto a un ensayo clínico. Hablando rápidamente cuál es el perfil de pacientes incluidos en el estudio de Emerald. Recuerden que particularidades. El testeo de SR1 fue a través de la plataforma Gardan 360. 100% de los pacientes habían recibido y tenían caracterización de inhibidor CDK, habían recibido 1 o 2 líneas de hormonoterapia e incluso una línea de clínica. Y el perfil de pacientes era este. La mitad de los pacientes tenían mutación de SR1, un tercio había recibido fulvestrant previamente. Eso es interesante saber que en recibir el fulvestrant previamente, por ejemplo, en una primera línea, no tiene habilita a utilizar el Acestran de la progresión, y el 70% tenían enfermedad visceral, y el 100% tenían progresión de niveles de CDK. Si uno se pone a pensar esto, son pacientes de regular mal pronóstico, ya que tenían enfermedad visceral, haber recibido fulvestrant, y haber progresión de inhibidores de CDK, son pacientes que tienden a tener mal pronóstico. La dosis 345 miligramos por día, el comparador era fulvestrant o inhibidores de aromatasa, y era el endpoint primario del estudio, era un coprimario, esto es, demostrar beneficios en seguridad libre de producción en la población global y en el subgrupo de pacientes con mutación de SR1. Esto es lo que les mostraba previamente en la tabla. Este es el primer resultado. Esto es el endpoint primario en el subgrupo de pacientes con mutación de SR1, en el cual mostró un beneficio de, como mostramos previamente, hay un subgrupo de pacientes con el Acestran o con hormonoterapia que les va mal de inicio y las curvas empiezan a separar. Y después hay un subgrupo de pacientes de un pronóstico a largo de beneficio y largos respondedores. 2,8 versus 1,9 meses, con tasas alrededor de 0,7, específicamente significativo. Y nosotros desglosamos el beneficio del tratamiento, como decíamos previamente. Una cosa es identificar la mutación de SR1 y lo otro es el perfil de pacientes y la cantidad de meses que se benefició con el inhibidor CDK en primera línea. Y esto es importante. A mayor beneficio del inhibidor CDK, mayor beneficio de el Acestran por la terapia estándar. Y el corte es 12 meses. Vamos a ver en el siguiente slide. Acá me parece la forma más clara de demostrarlo. Primero hay que tener en cuenta que la rama comparadora, la mayoría de los pacientes sean fulvestrant, el 70%, pero el 30% hicieron inhibidores de aromatasa. Fíjense cómo van los números. Entonces, les va muy mal a los pacientes con cualquier bloqueo hormonal, menos de 2 meses, contra 8,6 meses en aquellos pacientes que tenían 12 meses de inhibidor o 18 más meses. Entonces, no solamente hay que identificar la mutación de SR1, sino que el paciente haya tenido beneficio con el inhibidor CDK previo. Este es un grupo de pacientes, hoy en día es un paciente de muy mal pronóstico. El paciente que progresa menos de 6 meses con el inhibidor CDK no le va bien, y es un desafío hoy en día que hacer con este paciente. Habitualmente estos pacientes terminan haciendo quimioterapia y no les ofrecemos una segunda línea de bloqueo hormonal, solo o combinado.
Entonces, si comparamos directamente su grupo de pacientes con el acetran fulvestrant, también, nuevamente, desarrollo de 0.5, 40 versus 20% a los 6 meses y 27 versus 8% a los 12 meses en tratamiento. Claramente, el acetran es superior a fulvestrant, incluso en pacientes que fueron preexpuestos a fulvestrant. Hablamos un poquitito de perfil de toxicidad. Entonces, desde el punto de vista, es una droga sumamente amigable desde el punto de vista de la calidad de vida, con escasa o nula toxicidad adictiva. Y pueden ver, la comparación del resto de los medicamentos para este escenario son drogas que tienen una muy, muy baja tasa de discontinuación por efectos secundarios, inferior al 3%. Y claramente esto en la vida real es mucho menor. Desde el punto de vista no requiere absolutamente ningún tipo de medicación concomitante para su manejo en el día a día. Realmente las conclusiones del Emerald, que bueno, llegó a la aprobación en Estados Unidos de el acetran en pacientes con mutación de SR1 y mínimamente un año de beneficio de niveles de CDK para ser utilizado en segunda o tercera línea a expensas de este beneficio superior a 8 meses en tiempo a la progresión versus fulvestrant o inhibidores de aromatasa. Desde el punto de vista del perfil de toxicidad, claramente me parece que no cabe mencionar mucho más, porque son una droga sumamente amigable en cuestión de calidad de vida para los pacientes. ¿Qué más hay en estudio? Múltiples estudios, pero con tiempos de aprobación mucho más abreviados y en población general. Tiretran en el estudio Acelera, Amsenefran en el estudio Amera, que finalmente el resto de los estudios fueron cerrados, y Serena con Camisestrant, que es uno de los estudios que siguen en marcha en combinación con el Serena 6, el Serena 4 y estudios en neoadjuvancia y adjuvancia. Como decíamos previamente, el nombre comercial es el Orserdu, permitió la aprobación en enero de 2023 en Estados Unidos por la FDA para ser tratados en cáncer renal metastásico, receptor clínico positivo con mutación de SR1 y progresó al menos a una línea de tratamiento con Guardant 360 como testeo. Claramente uno sabe que es un companion diagnostic que acompaña a la droga. Es el mismo escenario que para el resto de las drogas, como puede ser la aprobación de capivasertib, el telicin, en el cual utilizamos el testeo local siempre y cuando tenga una validez interna y externa, ¿no? En este caso, Guardant 360 fue el NCS que se utilizó en el estudio que se viene en adjuvancia, de los cuales puedo decir que tanto para Lidera con fulvestrant, Cambria 1 con Camisestrant y Ember 4 con Imlunestrant, en los tres soy investigador, están en marcha para pacientes intermedios de alto riesgo, y el TRIP-ctDNA, que es un estudio de enfermedad residual, en el cual se agrega el acetran al momento de que se identifique ctDNA circulante en la fase de adjuvancia. Adela lo nombro, que es un estudio interesante. Es un estudio de fase 3 en el cual se utiliza el acetran versus placebo o combinado con everolimus. La verdad me parece interesante porque everolimus sigue siendo una herramienta terapéutica en toda Latinoamérica, combinada con fulvestrant, para ser utilizada en segunda línea. Entonces, la verdad que es un estudio simple y provocativo, que es utilizar un SERP más everolimus versus placebo en aquellos pacientes que tienen mutación de ESR1, así que veremos a futuro el resultado de este estudio. ¿Qué datos tenemos de Real-World Evidence? Y en Real-World Evidence, habitualmente con cualquier estudio de Real-World Evidence, hay que interpretar cuáles son los endpoints y los resultados, pero habitualmente en los estudios de Real-World Evidence uno no toma la seguridad libre de producción como el endpoint primario, y la definición está dada por lo que se denomina el time to next treatment, que significa, cuánto yo con la droga que estoy administrando en la vida real retraso el inicio del siguiente tratamiento o retraso el inicio de quimioterapia. Fíjense, en este caso, son todos estudios presentados recientemente en San Antonio, en el cual el 90% de pacientes habían hecho inhibidores de CDK, 60% habían hecho fulvestrant,
80% habían hecho 1 a 3 líneas. Fíjense las medianas de sobrevida libre de progresión, 9,4 meses en pacientes que no reciben fulvestrant, 9,4 en aquellos que recibieron 1 a 2 líneas de bloqueo hormonal previo. Incluso en pacientes politratados con más de 3 líneas, todavía no se alcanzó la mediana de sobrevida libre de progresión. Y en pacientes, por ejemplo, que con enfermedad visceral, 7,3 meses. Esto supera ampliamente la mediana de 7 meses en la mayoría de los estudios que conocemos en segunda y tercera línea. Otro de los estudios también presentado en San Antonio, los pacientes eran mucho más pretratados que el paciente típico del estudio Emerald. Uno de los endpoints primero es el time to next treatment y el tiempo time to treatment discontinuation, esto es a la discontinuación del tratamiento. Fíjense que en el global del paciente fue 6,4 meses. Desglosamos en pacientes usaron el acetral en segunda, tercera o cuarta línea. En el subgrupo de pacientes que utilizó fulvestrant previamente y en el subgrupo de pacientes que tenían alteración de la vía Peiter, KKT y mTOR, podemos sacar varias conclusiones. Que el acetral fue útil en todos. Incluso en aquellos que habían recibido fulvestrant previo, un dato interesante desde el punto de vista clínico, y les va peor a aquellos pacientes que tienen mutación de la vía Peiter, KKT o pérdida de PTEN. Eso ya lo sabíamos. Realmente la alteración de esta vía guarda una relación directa con un pronóstico peor y una menor utilidad de cualquier herramienta terapéutica que acercamos a estos pacientes, incluso el uso de alpelisib o capivasertib como inhibidores de PI3K y AKT, ¿no? Respectivamente. Desde el punto de vista, hoy en día tenemos que tener en cuenta este algoritmo siempre y cuando tengamos acceso a los biomarcadores, y una vez que tengamos acceso a los biomarcadores tengamos acceso a drogas de moderado a altos costos o drogas innovadoras. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener en cuenta el perfil del paciente, esto es tratamiento basado en el paciente y tratamiento basado en el tumor, esto es en qué tipo de mutación acarrea el tumor, tanto desde el punto de vista molecular como inmunohistoquímica, como puede ser la expresión baja de HER2. Hoy en día sigue siendo un estándar los inhibidores de en primera línea, más hormonoterapia. Sepa que hay un subgrupo de pacientes con mutación de PI3K y hormonoresistencia que va a ser candidato a inavolisib, y no sabemos qué pasa después, lo veremos. Y después tenemos este escenario. Lo que nos interesa a nosotros es aquel paciente que presentó beneficio con inhibidores CDK más de 12 meses y presenta nueva mutación o mutación basal de SR1 que va a ser candidato a el acetral. Después tenemos múltiples otras estrategias, desde hacer quimioterapia, desde hacer inhibidores PARP, desde hacer fulvestrant, más algo más, everolimus, alpelisib o capivasertib. Entonces, si tenemos en cuenta qué porcentaje de pacientes hay por cada camino, bueno, tengan en cuenta que un 10 a 15% de pacientes van a ser hormonorefractarios, van a progresar en 3 meses, 2 meses. Ese no es candidato a la acetral. El hormonoresistente primario, que son el 30%, que va a progresar entre los 6 a 12 meses con inhibidores CDK, selectivamente podríamos ver alguno en particular. Habría que ver también el perfil de enfermedad, pero tampoco sería un candidato. El 60% restante son aquellos que van a desarrollar hormonoresistencia secundaria, que van a tener un tiempo libre de progresión con inhibidores CDK más de 12 meses. Este es el paciente. Habitualmente tienen un perfil de progresión, de oligoprogresión, de enfermedad, de progresión ósea o escasa progresión visceral, y va a ser el paciente candidato para ser tratado con el acetral. Y hay un último grupo de pacientes que a veces llega a ser el 25% del total de pacientes tratados con inhibidores CDK que van a progresar con crisis visceral. Entonces, ese paciente no es candidato al acetral. Ese paciente va a requerir quimioterapia o, si es HER2 low, probablermente candidato a ser transfusional.
¿Qué nos dicen las guías? Las guías de ESMO posicionan a elacestrant en segunda línea en aquel paciente de mutación de SR1. Las guías de MSN también lo ponen como categoría 2A en aquellos pacientes que tienen mutación de SR1, ya sea por PCR o por NGS. Y la cosa se pone un poco más compleja. Se va a poner más compleja cuando tengamos, ya tenemos pacientes que están en adjuvancia con inhibidores de CDK. ¿Qué va a pasar con estos pacientes al momento que recaigan post-adjuvancia? Ya sabemos que inavolisib es una de las drogas para aquellos pacientes con mutaciones de PI3K. No sabemos qué comportamiento van a tener este grupo de pacientes cuando querramos hacer una segunda línea, y dentro de ellas el elacestrant. Entonces, si vemos claramente la segunda línea es guiada por biomarcadores en una situación ideal de acceso al biomarcador y de acceso a las drogas de alto costo, preferentemente por tipificación en plasma, esto es ctDNA, biopsia líquida, y vamos a ver que todo se pone más complejo por este motivo. En los últimos 6 meses hemos tenido la aprobación de varias drogas nuevas, por FDA, inavolisib, capivasertib, trastuzumab, inmediatamente a la progresión de una segunda línea, datopotamab deruxtecan en pacientes también con 2 o 3 líneas de tratamiento. Entonces, el algoritmo se pone cada vez más complejo, y muchas veces cuando aparece una droga nueva que se antepone a la aprobación que nosotros tenemos, ahí es donde probablemente va a ser necesario recolectar datos de la vida real del tratamiento secuencial para ver cómo funcionan en más, en menos, o incluso dejen de funcionar porque los mecanismos de resistencia son diferentes cuando vamos modificando este algoritmo. Pero fíjense que solamente en una patología como es cáncer de mama, metastásico, receptor hormona positivo, realizado una primera línea, hay múltiples drogas, múltiples opciones, y realmente se torna sumamente interesante, ¿no? Y claramente muy probablemente en esto requeríamos el apoyo de un molecular tumor. Como final, estas son las vías de contacto si quieren, y dejamos abierto. Clarice, si querés, dejo de compartir para que puedan hacer preguntas o comentarios, los que tengan en el chat o los que quieren abrir el micrófono. Y, Sí, teníamos mientras, una encuesta, ¿no? Fernando, ¿la podés poner? acá está. Sí, último Ay, slide. Si perfecto. quieren, escanean el QR para completar la encuesta. Pero si quieren, la dejamos ahí mientras tanto. Sí, bueno, creo que estuve contestando, la verdad que me quedan ahí preguntas, ahí está Danilo, me están mandando los mails. Muchísimas gracias, Fernando. Sí, yo tengo algunas preguntas, pero quisiera primero agradecerte, la verdad que muy completo, especialmente, viste, las diferencias, cómo fueron progresando los test genéticos y también los que están disponibles ahora en Argentina, como mostraste el de Argenomics, que seguramente habrá sido un paciente tuyo, y pudimos evaluar Sí. Lo bueno es que se puede evaluar cómo se informa ahora acá, ¿no? Con un PCR que tiene un costo menor, y que uno cuando tiene que decidir y hablar con el financiador, también eso es importante, ¿no, Fernando? Porque no es lo mismo pedir un NGS que un PCR, ¿no? No, claramente. Eso es uno de los puntos, por eso lo remarqué, el costo. Hacer un PCR específico para ese R1 abarata muchísimo los costos y la rapidez. Incluso, si uno se pone a pensar, específicamente para cáncer de mama metastásico, si uno tuviera un panel que incluya AKT, TOR, PTEN, ESR1 y BRCA1, BRCA2, o incluso me animaría a decir PALB2, principalmente los somáticos. Con eso uno podría tomar la decisión hoy en día de el manejo de primera, segunda y tercera línea en un cáncer de mama receptor no positivo. Entonces, necesitaríamos mucho más. Claramente eso abarata muchísimo los costos y la rapidez. Pero es muy, muy importante el momento en el cual uno testea. No, creo que a veces uno se puede desanimar por encontrar un resultado negativo y que sea un falso negativo por no testearlo en el momento oportuno.
Genial, sí, eso está muy bueno y aparte, bueno, convengamos que también la biopsia líquida, ¿no? Porque también dijiste las diferentes formas de acceder al material, ¿no? Al ADN, ¿no? Siempre uno va a hacer un test genético, va a hacer la extracción de ADN, pero no es lo mismo una biopsia líquida, que es una extracción de sangre en un laboratorio de análisis clínicos. Confiable. Exacto, Marta acá conoce ella. Que ha tenido, ¿no? Sí, hemos tenido casos de este tipo, pero este cáncer de mama es muy raro realmente. Por eso esta información me parece muy valiosa, pero muy valiosa de parte de un profesional que conoce a fondo el tema. O sea que yo creo que muchos médicos están ávidos de tener esta información. Fernando, te agradecemos muchísimo. Realmente sos un genio hablando con una idoneidad increíble. Tan joven y tan Bueno, sabio. gracias. Bueno, muchas gracias. Pero bueno, Y sí, creo que es la recalcar verdad que esto. estamos re orgullosos de poder compartir esta información, como ya dije antes, valiosa y que se pueda aprovechar aunque venga un paciente cada 3 meses, digamos. Esto también me hace acordar cuando trabajamos con los tumores neuroendocrinos, que también es un cáncer raro, pero aquel paciente que se pueda beneficiar con toda la actualización que hay en el momento, imagínate, esto prolonga la vida. O sea Me que, atrevería a corregirte, no es raro. Si vos te pones a pensar que vas a tener un 60% de pacientes candidatos y de los cuales de ese 60% vas a encontrar un 40% que van a tener mutaciones R1, en el escenario de enfermedad metastásica es un número importante. Así que lo que hay que sí interiorizar a los médicos tratantes y los oncólogos generalistas a testear en el momento oportuno. Entonces me parece que esta opción siempre en esto, realmente uno tiene que estar sincero, que tiene el apoyo de la industria, muy probablemente los pacientes no se beneficien porque, salvo que el paciente costee el testeo, tenemos muchos pacientes desde el punto de vista privado que hacen secuenciaciones de NGS por Foundation, Caris, etcétera, son todas muestras que van a Estados Unidos, y sabemos que en la mayoría de esos, en el 90%, no tenemos ningún tipo de rate y no nos cambia la estrategia de tratamiento. Entonces, la posibilidad de tener apoyo a la industria, programas de uso compasivo para acceder a la droga en Latinoamérica, realmente para considerar es una de las formas en las sí. cuales los pacientes se benefician y nosotros podemos brindar un mejor tratamiento a los pacientes. Así que, por eso te corrijo, los neuroendocrinos son raros. Si me escuchan mis colegas especialistas de neuroendocrino, Bueno, sí, está bien, pero está bien. los neuroendocrinos No hay son raros. problema, Estos no hay problema. no son No hay raros, problema. estos son bastante frecuentes. Yo no soy médica igual, pero hace 27 años que trabajo con pacientes, así que algo me siento un poco Me quedan. oncóloga, ¿viste? Pero bueno, pero toda la información me parece re valiosa y lo que necesitamos es esto, que los médicos sepan el camino y el rumbo y la ruta del paciente. Me hago entender, ¿no es cierto? Es La ruta del el patient journey, paciente. es el momento tal cual. Por eso, a lo largo de este proceso hay que Es estar muy muy importante estar cerca de los médicos con información actualizada. Hay muchos médicos que nosotros tenemos el tema de NET también, que a veces se diagnostica, vos sabés, 4 años después. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Porque lo diagnostican por colitis ulcerosa o porque tiene inflamación o porque tienen cualquier pavada y tiene un NET, un tumor neuroendocrino. Muy difícil, pero cada vez que, y también los gastroenterólogos, no solamente los oncólogos, los gastroenterólogos, es muy importante que los médicos estén actualizados. Así que bueno, realmente te felicito, sos un genio y te gracias. agradecemos
Sí, No sé si hay agradecemos alguna los... otra pregunta, Sí, ahí o Luciano tengo, o alguien más. sí, ahora me voy a fijar si hay alguno que quiera levantar la mano. Estuvieron pidiendo la grabación, les comento, vamos a editarla porque también para si hubo algún corte y después Fernando Romagnelli, que está también acá conectado de ASIAPO, ASIAPO una fundación que hace 27 años trabaja con pacientes. Marta se dedica a esto porque vos Sí, yo soy paciente, ¿no? de otras patologías, pero bueno, hoy en día creo que lo que es el cáncer ha cambiado, ¿no es cierto? Se ha vuelto un poco más, digamos, en el tiempo, hay mucha sobrevida, por lo que nosotros hemos visto todos estos años. O sea que seguiremos sin detenernos en la concientización, y perder el miedo también, porque socialmente la comunidad entiende esto como muerte, ¿no? Y bueno, pero creo que hay algo, se habla mucho de... Tengo una pregunta en el chat, discúlpame, ¿no? Porque no quiero ser, dice excelente presentación, dice Danilo Aguirre, que no sé dónde está Danilo, Ah, dice, está Fernando, ¿cómo tratarías un paciente una paciente con mutación a SR1 y PIRK, no, Peter, PI3K? 3K, 3K. Eso te pregunta Danilo. bien. Creo que es el mayor desafío hoy en día cuando tenés pacientes con mutación concurrente PI3K y EKT, PI3K y SR1. La verdad que hoy en día, si uno si uno compara indirectamente el Ancestran versus los 30 Pivasartib, muy probablemente, y en ambos en pacientes con más de un año de beneficio, muy probablemente los números sean similares y estemos rondando entre 5, 7, 8 meses. Entonces, claramente el perfil de calidad de vida es totalmente diferente y hoy en día no sabemos cómo secuenciar a esos pacientes. Esto es, si primero le das fulvestrant camprubazartib y a la progresión le das el Ancestran o al revés. Claramente es un desafío. Muy probablemente esa respuesta vaya a estar con los estudios que incluso están en marcha, que utilizan SERCs más inhibidores de la vía. Esto es, con everolimus, con capivasertib o con inabolicib. Entonces, incluso los tripletes, inhibidores de SERC, inabolicib más SERC. Entonces, creo que el camino va a venir por ahí. Va a depender del perfil del paciente y no solamente de la cuestión personal. Pero es una pregunta, Danilo, excelente. No, que probablemente uno puede tomar un camino u otro, priorizando calidad de vida. Probablemente si el paciente tiene una progresión, una visceral, ósea, le ofrecería primero el Ancestran y dejaría el capivasertib con fulvestrant a la progresión. La verdad es algo que hoy en día no tiene respuesta, pero cualquiera de las dos secuencias de tratamiento son opciones válidas. Genial. Tenemos una pregunta en inglés. What is recommended methods for detection the ESR1 mutation in metastatic breast cancer and why is preferred over the tissue biopsy? ¿Por qué utilizamos la biopsia líquida? Bueno, eso lo expliqué en la presentación. Realmente el rédito y la identificación de mutaciones es mayor en biopsia líquida que en tejido sólido, más si estamos hablando de testear antes de una segunda línea o tercera línea. Entonces, no tiene una correlación del 100%, no llega al 80% la correlación entre tejido y biopsia líquida. Por eso la recomendación es, si uno dice, buscó la mutación en tejido y dio negativa, obligatoriamente hay que saltar a hacer un segundo testeo en biopsia líquida. Y si no, ir directamente a la biopsia líquida. Genial, te Obvio, agradece, Dani. No utilizar hueso, por ejemplo, biopsia de hueso es el peor testeo que uno podría hacer. No perder tiempo para ningún tipo ni para inmunohistoquímica. Entonces, o tejido probablemente a nivel visceral, ganglio, pulmón, hígado, o directamente en pacientes de múltiples tipos de mutaciones, preferentemente hacer biopsia líquida.
Genial. Bueno, Danilo te agradeció mucho la respuesta. No sé si hay si quieren levantar los micrófonos, ya podemos abrir. Alguna pregunta también que quieran hacer, algún colega, les abro los micrófonos. Dice Luciano, gracias. Así que bueno. Me están pasando los mails, sí, después les vamos a pasar la grabación. Igual les vamos a comentar que no sé si pudieron hacer la encuesta con el QR, porque ahí también le vamos a mandar con eso la grabación, y sobre todo lo que le vamos a mandar es para compartir. Hacíamos una fundación fundada por Marta como paciente, familiar de paciente hace 27 años. 27. Sí, entonces muchos años que tienen trabajando, conteniendo pacientes, ayudando a los accesos y a los tratamientos y sobre todo a los diagnósticos también, como Marta estaba haciendo estos programas de diagnóstico. Va a estar disponible, la vamos a editar, así que denos una edición, y va a estar en la página, y también Fernando te la vamos a compartir, porque la idea, por esto Farmamondo auspicia, es para que tengan acceso todos los colegas y puedan instruirse en las nuevas terapias, y sobre todo también el acceso al diagnóstico. Sí, el acceso al diagnóstico, que ahora en Argentina, como bien dijiste, lo está haciendo Argenomics, y en otros países se están desarrollando también, porque esta medicación está en toda Latinoamérica con acceso, con uso compasivo, pero está accediéndose. Hay pacientes que han habido en Panamá, así que digamos en Uruguay. Sí, te escucho. No, lo que yo quería agregar es que nosotros, más allá del programa nuestro de medicina social, que tiene que ver con la parte de acceso y del acompañamiento paciente y familia, que en eso lo hacemos bien, que por lo menos la gente nos dice que se quedan muy agradecidos. Más allá de eso, nos estamos orientando mucho a lo consultivo y educativo, queremos estar muy cerca de los médicos también, porque tuvimos muchos años cerca de los pacientes, que eso sigue, digamos, nuestro caballito de batalla sería ese, pero ahora, hace ya años, después de la pandemia, veo que los médicos tienen grandes dificultades en el sistema de salud, y bueno, queremos estar cerca de ellos y con la información lo mejor que podamos. Hemos visto muchas falta de atención, de condiciones laborales adversas a una profesión que es tan digna, ¿no? Que no tienen ni tiempo a veces de conversar con el paciente. Por eso estamos haciendo ahora una investigación ¿cómo les puedo decir?, de la relación paciente, el vínculo con el médico, ¿no? Relación médico-paciente. Y todos los problemas que tienen. No solo el paciente, que a veces se va enojado o triste, pero el médico a veces con el sistema actual no la está pasando bien tampoco. Bueno, eso les quería decir nomás. Bueno, gracias, Marta. No sé si hay alguna pregunta. Yo no he encontrado ninguna más pregunta. Fernando, ¿vos viste alguna? Que estás ahí, ¿no? Así que bueno, no sé si algo más quieras decirnos, Fernando, hasta agradecernos, y bueno, seguimos en contacto. Por sumarse, y bueno, un abrazo a todos, muchos colegas y amigos en Latinoamérica. Genial. Bueno, sí, se han quedado bastante, digamos, tuvimos nuestro pico de 54 personas. Muy bien. Sabemos que después la gente, digamos, se va yendo por el horario, así que muchísimas gracias a todos por permanecer. Gracias a Ciapo, gracias en nombre de Farmamondo, gracias a todos. Fernando, gracias a todos, y seguiremos con estas actividades educativas. Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.